Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Corbata. Este es el primer programa 100% de economía de la televisión chilena. Siempre con los objetivos de desarrollo sostenible como eje central de este programa. Llevamos ya más de 5 semanas de movilización en nuestro país y siempre, por lo menos en el top 3, el tema de pensiones ha estado presente. Una de las mayores preocupaciones de los chilenos hoy día, dado obviamente las bajas jubilaciones en Chile. Durante la semana fuimos testigos que en el Congreso, el Legislativo y el Gobierno, el Ministro de Hacienda, firmaron un documento, un marco de acuerdo, por ejemplo, para subir la pensión básica solidaria. Queda otro elemento fundamental: ir a modificar el pilar contributivo. El tema de pensiones, tema central en Sin Corbata. Conozcamos primero a nuestro panel. Carolina Guzmán, abogada, defensora laboral de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso. Su motivación: lograr compatibilizar la vida personal con la vida laboral. Palabras clave: trabajo decente, equidad de género, vejez digna y sororidad. Andrés Guerra, ingeniero comercial, magíster en Dirección y Gestión de Impuestos, gerente de Previsionarte. Su motivación: generar conciencia sobre el futuro previsional de los chilenos desde el conocimiento simple. Palabras clave: gestión estratégica. Yolanda Pizarro, doctora en Educación y asesora de gobierno en temas de género, consejera de Promoción a Chile y directora de la Fundación Guazú. Su motivación: generar un cambio cultural con perspectiva de género. Palabras clave: género y diversidad con inclusión. Hernán Frigolet, economista y magíster en economía, investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Regional de la Universidad de los Lagos. Su motivación: cooperar para el salto cualitativo en desarrollo social y económico de Chile. Palabras clave: colaboración, solidaridad, representación y equidad. José Luis Ruiz, ingeniero comercial y doctor en Economía Aplicada, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y asesor del Consejo Técnico de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones. Su motivación: contribuir al debate de políticas públicas en temas de pensiones y mercado de capitales. Palabras clave: pensiones, mercados, endeudamiento e inversión. Bienvenidos. Ya, conocimos a nuestro panel. Para que tenga un número en su cabeza, hoy día el promedio de pensiones que se entrega en Chile está en promedio más o menos los 209.000 pesos. ¿Basta con lo que se firmó en el Congreso, por ejemplo, en el Pilar Solidario? ¿Cuáles son las reformas que hay que hacerle al sistema de pensiones en nuestro país? Es una de las preocupaciones mayores, el tema de las jubilaciones en Chile. Marcela Arancibia se metió en este tema, profundizó las inquietudes de la calle. Veamos la nota y seguimos en Sin Corbata. Es uno de los temas que más ruido genera en las calles: las bajas pensiones que actualmente reciben los jubilados. El promedio: 320.000 pesos para hombres y 192.000 pesos para mujeres, según la Superintendencia de Pensiones. Una demanda que quiso atacar el gobierno, anunciando que aumentarán un 20% la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, una medida que beneficiaría en total a más de 1,5 millones de pensionados. Vale decir que las personas que demuestren que pertenecen al 60% más pobre y nunca hayan cotizado, para eso es la pensión básica solidaria, pasen de una pensión de 110.000 pesos a una de 132.000 pesos. Este valor queda más de cerca de 35.000 pesos por debajo de la línea de la pobreza para un hogar de una persona y está en torno a un 40% del salario mínimo. El debate por el 20% de aumento llegó rápidamente al Congreso de la mano de la discusión por el presupuesto 2020. Fue la diputada del propio oficialismo, Jimena Osandón, quien presentó en la Cámara de Diputados la indicación para aumentar las pensiones básicas en un 50%, lo que fue aprobado por los parlamentarios. Una medida inconstitucional, según el gobierno, donde alegaron que solo el Ejecutivo tiene iniciativa para modificar el gasto público, ya que el aumento tendría un costo fiscal superior a los 1.000 millones de dólares. 1.000 millones más que no tenemos en este momento, y de hecho tampoco vamos a poder financiarlos porque les recuerdo que también aquí se votó en contra del endeudamiento. Vamos a ver si alguien se atreve a mandarlo al Tribunal Constitucional. Yo creo que nadie lo va a hacer. Se lo quiero decir así, porque la calle está pidiendo esto.
En el Senado, el gobierno buscó un acuerdo para implementar medidas como la gradualidad y así no avanzar con el aumento inmediato del 50% de las pensiones del pilar solidario como propuso la Cámara de Diputados. Una propuesta de la moneda que fue acogida por los senadores. Y no ha parecido importante, y en eso han estado abocados todos estos días senadores de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Trabajo, de la Comisión de Salud, de que había que dar respuesta a estos temas especialmente sensibles para adultos mayores, para las personas de menores ingresos, y por lo tanto lo que hemos construido aquí es un marco de entendimiento. Un debate social y político que continúa, pero que es percibido como urgente y necesario por la ciudadanía en un contexto de rápido envejecimiento de la población, una que exige pensiones más dignas y que alcancen hasta fin de mes. Ya, hay que tener claro que es un marco de entendimiento, no es una ley. Tiene que aprobarlo la Cámara de Diputados, después tiene que aprobarlo el Senado, firmarlo el presidente, y lo que vamos a hacer a continuación va a ser ley en nuestro país. La reforma fundamental o más importante que se ha hecho al pilar solidario desde que existe el año 2008 en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Qué es lo que fue lo que se firmó entre el Ministerio de Hacienda y el Legislativo? El 1 de enero del 2020, es decir, en unos 40 días más, la pensión básica solidaria, que hoy día llega a 600.000 chilenos y que alcanza los 110.000 pesos, para los mayores de 80 años va a subir de 110 a 165.000 pesos. Quienes tienen entre 75 y 79 años va a subir a 143.000. Y quienes tienen entre 65 a 75 años va a subir a 137.000. Vamos con la siguiente gráfica que va a pasar el 1 de enero, pero del año 2021. Recordemos quiénes reciben la pensión básica solidaria, las personas que nunca cotizaron en una AFP. 1 de enero del 2021. Las personas, obviamente, mayores de 80 años siguen recibiendo los 165.000. 75, 79 años pasan a ese rango, 165.000, un reajuste de 50% respecto a lo que reciben hoy. Y quienes tienen entre 65 a 75 años reciben 154.000, un reajuste del 40% respecto a lo que reciben hoy. Vamos con la siguiente gráfica, el 1 de enero, pero del 2022. Lo que está planteando la moneda y este marco de acuerdo corresponde a un tema gradual en los próximos 2 años y 2 meses. Todos quienes reciban pensión básica solidaria van a recibir el 1 de enero del 2022 165.000 pesos, un reajuste del 50% respecto a lo que reciben hoy. Los mismos porcentajes, los mismos guarismos, la misma tramos de edad se va a aplicar en el aporte previsional solidario. Este aporte que reciben todos quienes tienen pensiones inferiores a los 325.000 pesos. Estamos hablando de un universo más o menos de 900.000 personas. Este marco de acuerdo también incluyó otros elementos que no tienen que ver con pensiones. Por ejemplo, el aumento en la bonificación o el subsidio que se va a entregar a los adultos mayores en el transporte público, en la micro, derechamente. A ver, 50% va a caer el pasaje del transporte público a partir del próximo año. Por ejemplo, el Transantiago, que cuesta 700 pesos, va a caer a 350 pesos. Esto va a ser no solamente en la capital, en todo el país, y el compromiso, por lo menos en este marco de acuerdo, es que el 30 de junio del próximo año, en todas las ciudades del país, todos quienes tengan más de 65 años puedan pagar un 50% menos en el transporte público. Y la última gráfica tiene que ver con medicamentos. Todo va amarradito en el mismo proyecto o en el mismo acuerdo que se firmó durante la semana en el Congreso. El tema medicamentos, una de las preocupaciones fundamentales, también está en el petitorio tan importante como las pensiones. Lo que busca el gobierno es que, por ejemplo, la CENABAS, la Central Nacional de Abastecimiento, la que le entrega medicamentos a sobre todo hospitales públicos, al sector público, se transforme o tenga una plataforma digital para que las personas puedan comprar medicamentos a menor precio con despacho a domicilio. ¿Por qué esto? ¿Por qué es tan importante? De acuerdo a un estudio que también se entregó durante la semana de la Fiscalía Nacional Económica, las farmacias compran un 70% más caro los medicamentos que en el sector público. Si lo compramos directamente como usuarios en el sector público, obviamente que podemos ahorrar muchos pesos en algo tan importante como los medicamentos. Pero nos vamos a concentrar en el tema de las pensiones, lo que habíamos presentado al principio de estas gráficas, este aumento en hasta un 50% de la pensión básica solidaria. Le pregunto a don Andrés Guerra, ¿qué te parece por lo menos en lo que hemos visto, hemos conocido hasta ahora, insisto, que no es ley, este marco que se firmó en el Congreso entre el Ejecutivo y el Legislativo? A ver, considero que era necesario que las pensiones básicas solidarias tuvieran un aumento y que este fuera así importante. Creo que estábamos con un monto demasiado bajo. Y creo que es el piso de un sistema de pensiones que
que garantice una pensión mínima a toda la población. Recordemos que la pensión básica solidaria tiene que ver con aquellos que no cotizaron jamás en ningún sistema y por lo tanto desde ese punto de vista me parece bien. Pero además, como se hace cargo del aporte previsional solidario, también nos ayuda a darle una mano a aquellos que pudieron cotizar poco, pudieron cotizar por pocos años, que tal vez en algunas oportunidades pudieron cotizar por menos de lo que en realidad estaban ganando y por lo tanto tienen bajas pensiones. Ahora, creo que todavía falta, y será para lo que conversemos en un rato más, ¿no? Creo que todavía falta que nos involucremos en cómo hacemos con las pensiones que vienen en el siguiente tramo, las pensiones que llegan hasta los 600 o 700 mil pesos y que eso hasta parte de ahora la no se han discusión visto un poco tomadas. del pilar contributivo. José Luis, ¿a ti qué te parece, por lo menos este marco de acuerdo, te hace sentido? ¿Hay responsabilidad fiscal? Porque también se ha puesto ahí la interrogante sobre si el Estado puede asumir este gasto permanente. Sí, no, reforzando lo que decía Andrés, es importante como señal preocuparse de los que tienen menos y en ese sentido acercarse a la línea de pobreza con un pago de una pensión es muy importante, pero también como decía Andrés, es importante preocuparse del resto. O sea, en este sentido hay una clase media que sigue estando muy desprotegida y en ese sentido... ¿Esto no se preocupa de la clase media, a tu juicio? Esto a mi juicio no. Básicamente debiera ir más allá en el sentido de las medidas más concretas de largo plazo. Esto requiere de bastantes recursos. Hay que entender que aquí hay una realidad país que está complicada y por lo tanto sin crecimiento no hay más recaudación tributaria de la que se necesita para financiar toda la agenda social y por lo tanto es complejo porque se necesitan resolver problemas que están vigentes con recursos que están ausentes. Entonces es complicado. Yolanda, a ver, esto se creó, la pensión básica solidaria, el pilar solidario, primer gobierno de Michelle Bachelet, año 2008. De alguna forma se buscaba contribuir o se buscaba dar una recompensa al trabajo no remunerado en nuestro país. Derechamente, en algún minuto se discutió justo antes de la pensión de las dueñas de casa. Esto viene a compensar justamente una injusticia que traía mucho el sistema de mujeres que por a veces motivos no pudieron trabajar. ¿Tú cómo lo ves siempre desde tu perspectiva de género, esto que ha planteado la moneda? En el caso de la mujer, ¿ayuda? O sea, lo primero que quiero decir que este acuerdo, este marco de acuerdo, tal como el marco de acuerdo tributario, digamos, creo que existe la voluntad política de que esto pase en la Cámara de Diputados, el Senado, y lo tengamos pronto, digamos, resuelto. Y creo que sin duda es una ayuda, pero no sé si logra resolver efectivamente el tema por el cual hemos estado reclamando, y hemos estado reclamando para hacerme cargo en la calle durante 5 semanas, que tiene que ver con la dignidad de los adultos mayores, de las mujeres particularmente. Yo creo que queda corto porque no da respuesta realmente a las demandas de las mujeres y a las necesidades de las mujeres, Andrés. O sea, conversaba ayer en otro programa, digamos, de este canal, y una señora nos decía, ¿qué hago yo si tengo que, independiente de lo que el Estado me pueda entregar, yo tengo que gastar más de 200.000 pesos en medicamentos? Más de 200.000 pesos y lo estamos ofreciendo, ¿cuánto de pensión hoy día? ¿Cuánto es lo que le aumenta realmente? O sea, lo que depende yo quiero, de la persona, obviamente. Pero lo que yo quiero plantear es que me alegro mucho, creo que desde la perspectiva de género sin duda es un avance, pero no da respuesta realmente a las demandas y las necesidades de las mujeres hoy día. Hernán, lo conversamos en Camarines, tú decías el tema de los tramos a ti te genera ruido, que se haga cambio de acuerdo a la edad y ahí va avanzando en el tiempo. Llegamos en 2 años más, por lo menos la propuesta, a que todos van a ganar lo mismo, pero el tema de los tramos a ti te genera ruido. Sí, yo voy a tomar de algo que dijo Yolanda previamente, que tuvimos un acuerdo tributario y ahora vamos con un acuerdo que contempla las pensiones. Y yo creo que si efectivamente las pensiones están subiendo, no podemos mantener que el acuerdo tributario es la restricción para no mejorarle a todos los que están en condiciones de recibir la pensión básica solidaria. Entonces yo creo que habría que hacerlo a todos, no diferenciar, porque la necesidad de alguien que tenga 75 años o alguien que tenga 80 u 81 es la misma. Muchos han dicho que sea la responsabilidad, que sea gradual, ¿no? Es que la responsabilidad tiene que venir por otro lado. Pongamos primero las prioridades y digamos, hagamos un esfuerzo acá y después responsablemente veamos cómo Tú fuiste tesorero, ajustamos la caja. general de la República, ¿conoces la caja chica? La caja chica, pero pongámoslo simple. Acuerdo de pensiones, hay que revisar entonces el acuerdo tributario y con mínimo ajuste financiamos una pensión de 165.000 pesos para todos los que están sobre los 65 años y las mujeres sobre los 60. Carolina, ¿tú cómo lo ves desde tu visión de abogada, también desde la perspectiva de género? ¿Cómo ves este acuerdo que por lo menos que se está negociando en el Congreso, que se acerca un poco a un petitorio o a un anhelo de harto tiempo? Mira, la verdad es que cuando parte del programa tú señalas que acá evidentemente nos basamos en el tema de los ODS y económicos de la ONU. De hecho, el primero de ellos es erradicar la pobreza y otro de ellos es
combatir la desigualdad en los países y entre los países. Evidentemente, con estos estándares, con estos montos, nosotros vemos que no se va a combatir la desigualdad y tampoco se va a superar la pobreza. Yo entiendo que lo que pide la gente en la calle es al menos una pensión que los legisladores estiman como ingreso mínimo mensual. Porque el nombre lo dice todo, ingreso mínimo mensual, independiente que también tenemos reparo, todos sabemos que eso ya es poco. Pero una pensión por debajo de ese índice, evidentemente no deja a nadie tranquilo. Sobre todo cuando una pensión básica solidaria para quien, por ejemplo, nunca ha cotizado. Es que tú señalaste, claro, por ejemplo, pensión básica solidaria se pensó para quienes nunca habían cotizado o quienes nunca habían trabajado. Pero eso no es la realidad de Chile, porque en Chile existe mucho trabajo informal. Trabajadores que no cotizan muchos años de su vida. Trabajadores a quienes le cotizan por el mínimo, pero ganando más. Y de hecho eso pasó hasta con los ministros. Nosotros vimos hace años el tema de los sobres. Sí, por eso se hace la diferencia entre la pensión básica solidaria, estoy explicando un poco cómo funciona el sistema, y el aporte previsional solidario que va justamente a los que cotizaron poco, a los que tienen laguna, a los que fueron informal durante mucho tiempo. Por eso se hace la distinción. Claro, pero aún así no se llega a una pensión que nos pueda asegurar una vejez digna o que al menos nos permita mantener el nivel de vida, que en otras situaciones o, por ejemplo, en otras instituciones en el derecho se ven, como por ejemplo la pensión de alimentos. La pensión de alimentos debe ser para mantener el estado de vida que tenía la alimentaria al momento. Entonces, aquí no se conserva eso. Aquí quiero ser un poquito de abogado del diablo. Yo recuerdo durante, por ejemplo, las elecciones pasadas presidenciales, hubo propuesta para todos los gustos, y uno de los candidatos, no voy a decir cuál, propuso una pensión básica solidaria similar, por ejemplo, al sueldo mínimo, de 300 lucas. A ver, si yo me pongo como derechamente abogado del diablo, Andrés, te hago la pregunta. ¿Habrá algún incentivo a que la gente cotice si, por ejemplo, yo le pongo una pensión mínima que le va a entregar al Estado de 300 lucas? Es que ese es el gran problema, y ese es el problema de, en términos de pensiones, eso se llama cuando los sistemas de pensiones son de prestación definida. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que tendería a pasar si definimos una pensión mínima de ese monto? El incentivo a no cotizar pasa a ser súper grande. Entonces, el gran riesgo ahí es que se intensifique la parte de no me cotice. ¿Pero y tú crees que actualmente hay incentivo para cotizar con las pensiones? Por eso te digo, estoy totalmente de acuerdo en que los 165.000 pesos lamentablemente no solucionan la situación. Pero como punto de partida, me parece que tiene coherencia con la situación en la que estamos. Ahora, si viene acompañado de que los medicamentos Yoli no sean 200.000, sino que empecemos a pagar un 40, un 50% menos, como debería ser en función de los márgenes que deberían no tener ciertas industrias, seguramente estaríamos en una situación más coherente con llegar a fin de mes, por lo menos en mi opinión. En África. Claro, yo creo que aquí hay que equilibrar tres pilares. Uno, el pilar de ingresos donde están las pensiones, y está el salario mínimo. Porque obviamente si estamos hablando de pensiones, alguien que efectivamente está en su etapa pasiva más bien en el mercado laboral y que difícilmente va a encontrar un acomodo, porque recordemos que esta es una economía que la tasa de participación es de un 70% o menos. Y en el caso de las mujeres todavía no llega al 50%. Entonces, ¿eso qué es lo que nos dice? Tenemos un mercado laboral que va a ser siempre insuficiente para poder tener un modelo contributivo que solucione el problema de las pensiones. Porque siempre vamos a tener entre un 40 y un 50% de las personas que no van a poder contribuir. ¿Cuáles son esos tres pilares que mencionaste? Tres pilares. Pilar de ingreso, con ingreso mínimo y pensiones mínimas. Pilar de bienes públicos, donde tenemos que mejorar la cobertura en educación, tenemos que mejorar la calidad y la cobertura en salud, y pilar de tarifas, donde efectivamente los usos de electricidad, gas, agua, etcétera, tarifas también estamos pagando muy caro. Entonces, la calidad de vida tiene que sintonizarse en términos de acceder a bienes en condiciones razonables y tener ingresos que también aparezcan razonables. Hay que trabajar a nivel esos tres de pilares a la vez, puede ser parte, de por ejemplo, de la agenda social que se trabaje en el mundo político. Es lo que se está proponiendo ahora. Sí, mira, ¿sabéis lo que pasa? Que no me puedo desmarcar de algo que me provoca... Te irrita un poco, te mirás a los focos, decir, ¿dónde busco la...? O sea, ¿dónde ponemos la dignidad al centro? Si eso es lo que me pasa, no sé si me entendí. Y te emociona. O sea, bueno, me emociono porque con 165 lucas nadie vive, Andrés. O sea, por favor, dime, realmente, lo que nosotros somos privilegiados, todos los que estamos sentados acá. Tuvimos la posibilidad de ir a colegios privados o a liceos de primera calidad. O sea, nuestros padres están relativamente cubiertos. Pero por favor, dime, esos abuelos que están marchando todos los días ahí, weón, por una pensión más digna, perdón. Pero es que no, o sea...
Andrés, tú me decís, lo vamos a resolver con el tema de los medicamentos y Senabat, pero el tema es hoy día, Andrés, hoy día. O sea, mi sentido de urgencia tiene que ver con el sentido de urgencia que tienen los viejos que están en la calle marchando junto con los cabros todos los días. Y eso es lo que a mí me genera como conflicto. ¿Por qué tuvimos que llegar a esta situación hoy día? Después de 5 semanas, pudiendo esto haberse resuelto mucho antes y nos habríamos evitado incluso muchos abuelos que se están suicidando porque no les alcanzan las pensiones. ¿Me entiendes? O sea, tiene que ver con el concepto de la dignidad que hemos tratado de instalar y que ha instalado la ciudadanía. Entonces yo les pido que no perdamos de vista eso cuando hacemos estos análisis económicos. Hasta que la dignidad se haga costumbre. O sea, es que la dignidad tiene que ser parte de la cotidianeidad. Sobre todo para esos adultos mayores y a esas adultas mayores que no les alcanza para poder hoy día pensar en esos medicamentos. Vamos a resolver el tema y lo vamos a hablar en unos minutos más respecto al tema de la locomoción. O sea, weón, caminan, o sea, te lo digo, lo veo, lo escucho en mis talleres todos los días. ¿Cuánto caminan para poder llegar a comprar al centro? Porque de repente ni siquiera los llevan, ¿cachai? Hacen deo. O sea, ¿de qué estamos hablando, cabros? No sé, yo les pido que solamente nos centremos en eso y disculpen la vehemencia, pero que, o sea, no puede ser. Es parte de una discusión, obviamente, como lo plantea Yolanda, hay un sentido de urgencia que hay una movilización que te dice ya, Chile necesita cambios, Chile necesita que se haga cargo de cuentas pendientes. ¿Cómo trabajamos con ese sentido de urgencia, José Luis? Porque aquí hay varios elementos que hemos puesto, porque el tema de pensiones va por un lado, también es el tema de medicamentos, el tema de salud, el tema de educación, muchos temas que hay que trabajar a la vez, ese sentido de urgencia. Porque vemos un sentido también en la calle que ya no se tiene la paciencia que se tenía hace un mes. Sí. No, la verdad es que yo creo que todos como sociedad compartimos que hay urgencias que son vitales, que hay que avanzar hacia allá. De hecho, en materia de pensiones, en el grupo Mejores Pensiones, que lideró el economista Salvador Valdés, se hizo una encuesta a las personas que tienen menos pensión y ellos tienen una expectativa de 375.000 pesos. Y ahí es donde uno dice, esa brecha es imposible de cumplir. Imposible de cumplir. ¿Por qué es imposible en términos de número? En términos de número, porque ya con estos cambios que se están generando, de que puede parecer muy poco, pero que la señal es correcta, esto básicamente ya se están comprometiendo del orden de $1.600 millones de implementar, si se implementara directamente, el aumento al 50%. ¿Chile hoy día no tiene esa plata? Chile la tiene, pero la trayectoria del endeudamiento es la parte compleja. Pero, por ejemplo, José Luis, yo te voy a una solución súper cotidiana y que a uno como ciudadano, y no es caso, le indigna que en Chile hoy día se gaste lo mismo en el pilar de las Fuerzas Armadas que en el pilar solidario. Sí. Es un asunto que uno dice, a ver, más allá de la carrera militar, lo importante que son las Fuerzas Armadas, ¿cómo un país puede sostener, cómo un país al año 2019, que gastemos lo mismo en un grupo de militares que en 1.600.000 chilenos? ¿Cómo eso? No es que tú lo tengas que responder, pero ¿cómo se ve, cómo se llevan los números, cómo se entiende? Pero eso, de alguna manera, también participé en la Comisión Bravo de Pensiones y fue un tema que se tocó y que se pidió que hubiera un sistema único porque no podemos tener dos Chiles. Eso es lo primero que hay que avanzar. ¿Te suena que como que los militares de Fuerza de Orden son intocables? Es una realidad, uno entiende que hay un mayor compromiso. Yo la verdad es que entiendo que tienen un mayor compromiso con la sociedad. Quizás no todo, por cierto, depende de qué funcione. El compromiso con la sociedad, yo creo que hay gente que gana 300 lucas, tiene un compromiso con la sociedad que absolutamente, es brutal. Absolutamente, pero esos compromisos uno los puede pagar mediante un bono y teniendo un sistema único. A eso me quería referir. O sea, uno debiera avanzar hacia una cosa que fuera más igualitaria en ese sentido. Y como sociedad hacernos cargo de quienes actualmente están sufriendo con las bajas pensiones, pero también teniendo una mirada de largo plazo. Si aquí la verdad es que es un conjunto de necesidades. De hecho, hay algo que es más crítico. Estamos tratando de resolver algo que todavía, yo creo que la diferencia en brecha de expectativas es tan grande de la tercera edad cuando tenemos un problema de la cuarta edad. Si aquí el problema ya lo tenemos de personas que superaron los 80 años, que tienen problemas de movilidad, de traslado, de conexión social, de cuidado a esa tercera edad, a esa cuarta edad. Varias veces el tema de la brecha de expectativa. Y quiero ir con eso contigo, Andrés. Esa brecha de expectativa de un sistema que hace poquito cumplió 39 años. Que cuando nació te prometió pensiones del nivel, si tú cotizabas toda tu vida regular, 60, 70, 80% en lo medular de tu último sueldo. En verdad, de acuerdo a cómo se estructuró y los números, si uno lo analiza con una perspectiva de 40 años, fue, derechamente usar un concepto que es fuerte, ¿fue una farsa?
Mira, yo no creo que fue una farsa. Yo prefiero pensar en un exceso de optimismo y una falta de capacidad de irlo adecuando. ¿Y de qué estoy hablando? No puede ser, y lo conversábamos en Camarines hace un rato, no puede ser que tengamos un sistema que básicamente las pensiones se determinan. Yo junté esta cantidad de plata y lo divido por la expectativa de vida. Las expectativas de vida se actualizan permanentemente, cada 5 años. Y sin embargo estamos en un 10% de cotización desde el principio. Y hoy nos estamos farreando la oportunidad de que el aumento de la cotización quede establecido también como una fórmula de actualización. Estamos hablando de llevarlo a 4, 5% el aumento. Pero en 4 años más, de nuevo, no sirve. Entonces, ¿cómo no centramos la discusión en cómo lo hacemos? Y después, ¿cómo financiamos estas diferencias? Y acá seguramente José Luis lo tiene mucho más claro que yo. Me imagino que debe haber muchos caminos por los cuales los fondos de pensiones puedan ser controladamente invertidos de manera diferente en programas que tengan que ver con rentabilidades sociales y que nos permitan mantener un flujo de rentabilidad financiera coherente, pero eliminando intermediaciones, por ejemplo, de la banca. Me parece que no hay ninguna razón para que los fondos de pensiones vayan a depósitos a plazos con rentabilidades anuales del 2,5% con suerte, para que después esa plata llegue a las pymes, que son las que generan el trabajo. Banco le presta esa misma plata a la pyme. Claro, a la pyme, y se lo presta, no sé, a 14, 12 anual. O sea, ¿puede ser, por ejemplo, que la misma FP sea ella la que preste la plata? Como te digo, seguramente José Luis está mucho más al tanto. O sea, buscar pero muchas me imagino alternativas. que podríamos... Me molesta que no estemos discutiendo esa cocina. Cómo manejamos... La plata está ahí y es de todos los chilenos. ¿Cómo la manejamos? A través de un sistema de capitalización. Yo soy pro sistema de capitalización, sin duda. Pero a través de un sistema de capitalización que genere una rentabilidad para los dueños de la plata, que sea coherente esa rentabilidad, pero que nos permita al mismo tiempo ayudarnos a todos. Durante todos estos años el sistema ha sido capaz de hacer crecer a las empresas chilenas y me parece coherente y válido. Tiene que crecer las pensiones. Pero, exactamente. Y esa es la parte en la que está en deuda y esa es la parte que se puede hacer. Me parece que tendríamos que estar dispuestos a abrir el espacio. Y te repito, José Luis es más experto que yo en eso porque él está dentro del comité técnico, ¿no? Pero me imagino que sería posible. Creo que la superintendencia ha demostrado que es capaz de controlar a la administradora. Por lo tanto, si es capaz de controlar, podría establecerse un esquema de inversión. No soy el dueño, no es que tengo la solución acá, pero se me ocurre que podríamos buscar elementos de inversión que nos permitieran, repito, tener una rentabilidad financiera que permita financiar buenas pensiones, pero al mismo tiempo que se vea durante la vida activa que el resto de los trabajadores vean la utilidad de tener estos fondos disponibles. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Sin Corbata. Pensiones, el grito de la calle. Soluciones. Vamos a intentar en el siguiente bloque buscar soluciones. Soluciones que quizás hoy día no se están discutiendo en el mundo político. Vamos a la pausa y volvemos. Cambia la rutina y la prevención es clave. Infórmate siempre sobre los estados de las vías en tus recorridos. Un consejo de Mutual de Seguridad. Ya, volvemos a Sin Corbata. Habíamos dejado planteada la pregunta. Aquí no hay recetas mágicas, antes de ir al corte, obviamente. Soluciones que quizás no se están discutiendo hoy día en la agenda política para reformar nuestro sistema de pensiones. Hernán Frigolet, ¿por dónde tú crees que quizás hay puntos que hoy día no se están hilvanando? O sea, yo creo que hay que ser claro en el diagnóstico y rudo en el diagnóstico. Tenemos un mercado laboral que es la semilla de la injusticia desde el punto de vista de un salario mínimo que es insuficiente y tiene aparejado pensiones que también son insuficientes. Eso yo concuerdo con Yolanda. Que no conversa con el sistema de pensiones. Si hablamos que 165.000 pesos es indigno, 300.000 pesos para alguien que trabaja 8 horas diarias durante 5 días a la semana también es indigno. Y ahí está empatada la indignidad. Entonces lo que tenemos que hacer en una política de ingresos es que mejore eso. Después tenemos que ser claros en que un sistema contributivo, sea de reparto, sea de capitalización individual, sea de capitalización colectiva, nunca va a poder cubrir todas las necesidades. Entonces tenemos que equilibrar cuáles son nuestras cajas de recaudación, dónde están los recursos y dónde están las cajas de beneficio. Y en Chile todos pagamos impuestos y bastante alto. Cuando tenemos una tasa del IVA que es pareja del 19%, incluso la gente que vive de la caridad paga un 19% de impuesto cuando consume. Entonces yo creo que el hecho de ser un contribuyente durante toda tu vida y que vas a morir siendo un contribuyente, te da derecho a que el Estado te garantice un piso mínimo con cargo a la caja fiscal en términos de tener pensiones y salarios, incluso subsidiando a las pequeñas empresas para que efectivamente la política de salario sea digna y efectivamente esté a la altura de alguien que está haciendo un esfuerzo durante toda su vida, 8 horas diarias de trabajo. Entonces no puede ser que alguien que tenga un contrato de trabajo
le pagan 300.000 pesos que se transforman en 240.000 pesos líquidos. Entonces yo creo que ahí está el problema central. Eso es lo que esta economía tiene que trabajar a futuro. El resto, las recetas financieras y cuestiones, es un sistema contributivo que va a lograr mejorar un estándar mínimo que vamos a tener. Los sistemas donde funcionan bien tienen 3 ejes principales. Uno, que es fiscal. O sea, en Dinamarca, en Noruega, en Francia, es impuesto. Entonces la pensión básica, ciudadana, a la cual accede toda la población, se financia con cargo de los impuestos. Y que es razonable, es un problema de ciclo de vida. Es un pilar, el fiscal. ¿Cuáles son los otros 2 pilares? El otro pilar tiene que ver con una contribución que es mixta, donde efectivamente están los trabajadores, están los empleadores y está también el gobierno. Y finalmente, un tercero, que es eminentemente voluntario y donde entra toda la jerga del sistema financiero en términos de rentabilidad y que iba discriminando obviamente a los niveles de más alto ingreso, que les permite tener un patrón de acumulación en el cual diversifican su riesgo y también pueden tener ahí asegurado un sistema de pensiones porque nadie tiene la vida asegurada. Y como somos todos trabajadores, nuestra realidad, cualquier sea nuestro nivel de ingreso, tenemos un problema de salud grave, nuestra condición económica cambia dramáticamente. Entonces eso lo tenemos que tener claro y la sociedad en un pacto social tiene que ir a cubrir y dar esas garantías. Y un dato más, no puede ser que si tú te pensionas en el sistema de AFP hoy, tú ya no sabes cuánta va a ser la pensión que vas a tener en 5 años más. Basta que venga una crisis económica y tu pensión se puede ir a la mitad. Y esa cuestión es inaceptable. Desde el punto de vista que nos transfieran a todos los ciudadanos ese riesgo. Entonces, aquí el Estado tiene que poner carta al asunto y tiene que garantizarnos a todos que efectivamente una vez que yo estoy con mi pensión, nada me la va a reducir en monto significativo y me va a llevar a una situación precaria porque ya no estoy en condiciones de asumir alternativas. Cuando tengo 75 años, ¿en qué voy a trabajar? Carolina, ¿qué cosas que tú has visto que no se ha discutido dentro de la mesa tú sostienes que quizás se pueda aportar desde tu visión a esta discusión de pensiones? Mira, si nosotros pensamos seguir con el sistema de AFP, porque la verdad es que tenemos grupos, eslogan, no más AFP, pensamos en una AFP pública, pero pensando en lo que estamos, en lo que tenemos, yo igual creo que la AFP debe ser más rigurosa, por ejemplo, en perseguir las cotizaciones. Actualmente ustedes saben que el empleador puede declarar y no pagar las cotizaciones. O sea, esa norma bajo ningún respecto debiera existir. O pagar por el mínimo, en el caso cuando una persona gana mucho más. Es que claro, por ejemplo, yo ya señalé el tema de la informalidad laboral, el tema de cotizar por menos. A ti te toca verlo diariamente. Por supuesto, además que encuentro muy aberrante de que nuestra legislación permita que un empleador le descuente al trabajador y declare tan solo ese dinero y no lo entere, nunca. Porque eso significa que está totalmente perjudicado el trabajador, no solo respecto de su pensión algún día. Hay otros bonos que exigen, por ejemplo, el bono mujer trabajadora, el bono empleo joven, exigen estar al día en el pago de las cotizaciones. Entonces se priva al trabajador de ese sueldo mínimo de que puede aumentar, se le priva de esa pensión porque no está aumentando su capitalización individual. Pero el tema pasa... yo concuerdo un poco con Andrés en el tema de que falta un poco de voluntad también. Porque si bien es cierto, estamos hablando del tema de pensiones, porque es un derecho fundamental la seguridad social, pero en Chile está como catálogo, está mencionado. ¿Las AFP no fiscalizan? Tú te toca ver a diario, es parte de tu pega. ¿La AFP no fiscaliza, por ejemplo, a ese empleador que no sé si el trabajador gana 600 lucas, le impone por el mínimo o no le impone la AFP? Ni siquiera al momento de presentar demanda. Perdón, no es que hay una parte en la que tiene, que es, por ejemplo, declarado. El empleador se está enterando que el trabajador está pendiente porque el empleador lo está declarando. Y la AFP no se encarga de... A ver, usted me lleva 6 meses declarando, 1 año declarando, 8 años declarando. Entonces es excesivo. Y además, cuando estas causas pasan, por ejemplo, a cobranza por cotizaciones previsionales, la AFP se limita a que el juzgado le da la orden de que se haga aparte, porque recordemos que ellos son los interesados, no el trabajador el que nunca va a percibir ese dinero durante la relación laboral. No, presentan la demanda. Elementos como esto, y si uno va un poco a ese mea culpa, José Luis, que debe hacer el sistema. Cuestiones como esta y otras. Las AFP prácticamente durante 40 años han mirado este tipo de situaciones desde la distancia, como que no es su pega, se han dedicado solamente a recaudar. No, es su trabajo y de hecho están mandatadas. Pero no lo están para haciendo hacerlo bien, quizás. Sí, no, la dirección del trabajo la fiscaliza, se supone que debería hacer este tipo de procesos con las cotizaciones también. La verdad es que hay muchas mejoras que se pueden hacer en cuanto al sistema. También hay que disociar la verdad, quién debería ser el verdadero garante de las pensiones. Si uno lo mira en un sentido más de afuera, sin esta sensibilidad, las AFP lo que hacen es simplemente una gestión financiera y debieran cobrar sus cotizaciones, por cierto.
pero debiera haber un Estado que es el que debiera dar más seguridad, más estabilidad en los flujos de alguna manera. Ahora, es importante, sí, porque este sistema introduce responsabilidad fiscal. Yo le digo al revés, ¿qué pasaría si no tuviéramos un sistema de AFP? La verdad es que las pensiones serían mucho más bajas, porque el crecimiento de la rentabilidad es muy importante. O sea, un 1% de mayor rentabilidad de largo plazo es un 25% más de pensión. Eso significa que hay que cautelar eso. Eso es un buen atributo. Que los salarios... ¿Es en el caso de óptimo, de cotizaciones, de vía laboral? No, en largo plazo, cualquiera sea, aunque sea poco o mucho, el que en el largo plazo para una persona que estuvo los 40 años, eso es lo que se consigue de mayor pensión. Entonces, eso es lo que hay que cautelar. Ahora, obviamente hay parámetros que se debieron haber cambiado dinámicamente. O sea, esto del 10% de la tasa de cotización debió haber sido hace mucho tiempo el cambio, porque se requiere cotizar más. Pero derechamente, José Luis, ahí está bien, hay un rol del Estado, pero, y te voy a decir como una persona que ha trabajado y uno ha seguido el tema económico, en mi caso, durante 20 años, el silencio de las AFP. Hasta que pasó el no más AFP, las AFP nunca entraron en la discusión, nunca pusieron una coma respecto a que se estaba cotizando poco, a que se venía esta bola de nieve. Y uno ve, y no es que tú seas el vocero de las AFP, pero sí hay una voz que nunca se escuchó y tuvieron que salir más de 1 millón de chilenos a las calles en julio del 2016 para decir, ojo, esto está pasando y esto nos va a explotar. Nos explotó en la cara. O sea, hay temas que ya venían siendo discutidos de la Comisión Marcel desde antes que venían estos temas pendientes. Obviamente, esto debió haberse implementado mucho antes, tienen su responsabilidad también en educar a las personas, o sea, que es una medida de largo plazo. Hoy en día, claro, tenemos que cumplir las demandas de la contingencia, de dar dignidad, como bien decía la panelista. Sin embargo, Yolanda, hay un tema que es de más largo plazo, que es justamente educación financiera, o sea, hay que educar en una cultura de ahorro. Chile tenemos un problema también. Uno puede ver el reflejo de las pensiones que es el mercado laboral, sí, pero también tenemos el tema asociado al hecho de que en Chile también, y que no ha reventado todavía, el tema del sobreendeudamiento. En Chile la gente está estresada también por el tema de la deuda, o sea, la capacidad de ahorro que tienen hogares chilenos es baja, y eso es otro tema que también está ahí vigente. ¿Y sabes en qué se está? Me imagino que ustedes saben que la gente se endeuda hoy día con las tarjetas de crédito, no precisamente para comprarse la gente está pagando consumo con crédito. Están pagando el supermercado para poder sobrevivir. Pero yo quisiera retomar algo que estabas planteando. Me parece interesante este rol del Estado garante. Pero no solamente el Estado como garante, sino que el Estado haciéndose cargo desde lo comunicacional, como esto que estamos conversando, que puede... Nosotros tratamos siempre, Andrés, de hacerlo bien en sencillo, pero yo creo que hay que hacerlo de manera comunicacional mucho más fácil, porque eso nos va a bajar el nivel de presión en las calles porque le hayan dicho que le van a subir en la gráfica que tú mostraste las pensiones o porque se le va a bajar un 50% a los adultos mayores el que suban, digamos, al Transantiago, o incluso cuando cruzan en la subvencionada de Tortel por el lago Báquer, digamos, también les va a significar un 50% menos. Eso es lo que le tenemos que explicar a la gente en sencillo, para que digan, saben que sí, el Estado representado en un gobierno hoy día de Sebastián Piñera se está haciendo cargo de lo que históricamente nos ha significado ser pobres. Es que yo creo que esa es la gran deuda, y esto me habría encantado escucharlo de alguna AFP. Yo creo que la gran deuda de la AFP, tomándome lo que decía José Luis, lo que dice Yolanda, viene de ahí. Del no acercarle el sistema a la gente. Porque si se le hubiera acercado el sistema a la gente desde el principio, la gente, desde su trabajo, habrían presionado porque habrían estado preocupados a fin de mes de, jefe, ¿usted pagó o declaró y no pagó? Porque el trabajador no se entera. Eso es terrible. El trabajador no se entera si el empleador usó la figura que no debería existir del declarar y no pagar. Y el trabajador no se entera, porque él recibe su liquidación de sueldo y le hicieron el descuento. Se supone que está. Por eso te digo, entonces, como no se preocuparon las AFP de acercarle el sistema a la gente, por eso que la gente no lo entiende, y esto como una nebulosa, y esto de la política de comunicación, eso es lo que faltó. Comunicarles a todos cómo es el sistema y cómo funciona y cómo debería ser para que estuviera ordenado. Mira, tenemos en el wall pensiones, el fin del modelo. ¿Qué modelo debiéramos adoptar en nuestro país? ¿Es el fin lo que estamos discutiendo hoy día al modelo de pensiones como lo estamos concibiendo hoy en Chile? ¿Qué otros modelos se discuten en la región, en el mundo? Marcela Arancibia con la nota.
Hoy día sabemos que las pensiones se acercan al 30 o 40% del salario que la persona recibía en su vida activa de trabajo. O sea, no se puede desconocer que una de las principales motivaciones para continuar buscando trabajo incorporado en la fuerza laboral es complementar ingresos. Esa es la razón por la que miles de personas de la tercera edad siguen trabajando después de jubilar. Un tema que se ha tomado la discusión social, política y económica desde que estudios han demostrado que la población está envejeciendo y las personas están viviendo más. En Chile, la actual tabla de mortalidad para calcular la pensión de cada persona incorpora un factor de probabilidad que considera la edad tope de 110 años. Un número bajo, según expertos, en comparación con otros países como Alemania, que llega hasta los 120 años, o Suiza, que incluso considera los 140 años. Cifras que pusieron en alerta a la ciudadanía sobre cómo se calculan las pensiones en nuestro país. Si una persona llega hasta los 110 años, claro, finalmente se va a ir ajustando su pensión para que le quede un poco al final a los 110 años. Pero el grueso de la pensión al momento en que uno se jubila está considerado por la edad promedio, no por la edad máxima a la que puede llegar. Es la edad promedio la clave. Una edad promedio que, según las tablas de cálculo de las pensiones, dice que las mujeres vivirán en promedio hasta los 90 años y los hombres hasta los 85. Números que han generado ruido en instituciones como el Registro Civil, donde consideran que los promedios son muy altos para los datos que tienen. Sacamos un dato desde el año 2016 al 2019, calcular en qué edad se morían las personas, en qué edad se morían las mujeres, por ejemplo, calculamos desde su fecha de nacimiento hasta su fecha de defunción y promedio el rango de los que están en edad de jubilación. Y ahí se calculó que las mujeres viven hasta los 76 años promedio y los varones hasta los 69 años promedio. Pero los promedios no son la única polémica que enfrenta el sistema de pensiones. A raíz del caso de la profesora María Angélica Ojeda, se ha abierto la discusión sobre el retiro voluntario de los ahorros destinados a pensiones. Un proceso que se ha comparado con el de Perú, donde cerca de 280.000 jubilados han retirado casi la totalidad de sus ahorros previsionales desde el 2016. Una posibilidad que genera controversia por el posible uso de esos fondos y porque además ha sido catalogada como una medida populista. No queremos el dinero, como muchas veces se puede malinterpretar, para que cada una de las personas en términos individuales utilice estos fondos que son escuálidos. Lo que queremos es que la propiedad, si nos pertenece, vaya definitivamente a pagar pensiones y no a desarrollar el mercado de capitales como viene ocurriendo en los últimos años. Así como ha cambiado la población y su edad de envejecimiento, la ciudadanía espera que el sistema de pensiones actual se modifique, una exigencia que no solo se ha escuchado en las calles de Chile, sino que también en otros países como Brasil y Argentina, donde sistemas previsionales distintos como públicos o integrados se han puesto en jaque. Ya, por lo menos la discusión que ha ido ganando terreno o la apuesta que ha ido ganando terreno en el Congreso tiene que ver con una reforma al sistema Hernán Frigolet más parecida a lo que propuso la expresidenta Bachelet al final de su mandato. Esto es, si hoy día a usted le descuentan un 10% de su sueldo que va a cotización, esto suba a un 15%, pero de ese 5% adicional que va a pagar el empleador, 3% vaya a su cuenta individual y un 2% a un pilar contributivo de reparto, que conviva un sistema individual con uno de reparto. ¿Te hace sentido esa reforma? ¿Te gusta? ¿Es lo que se necesita? A ver, cuando se discutió eso en el periodo de la presidenta Bachelet, efectivamente lo que se establecía era un sistema de transición, porque había claridad de que gente que ya estaba jubilada no tenía otra solución que hacerle un aporte que efectivamente viniera de fuera del sistema contributivo, porque ellos están, efectivamente su torta ya se completó y no hay forma de completarla si es que no es con un aporte adicional. Y por eso entonces se suponía tener un sistema transitorio de reparto y después seguir con el mismo sistema de capitalización individual, que fue la contingencia que en ese momento permitía la negociación que estaba establecida. Hoy por hoy, yo creo que eso murió y la visión tiene que ser completamente distinta, porque si no vamos a caer exactamente en lo mismo. O sea, ya estamos yendo a un sistema que es dual, un sistema que se va a financiar con rentas públicas, porque una buena parte de los chilenos jamás va a participar del sistema contributivo ni va a tener un capital que le permita tener suficiencia para autofinanciarse. O sea, leo tus palabras que lo que se propuso hace 2 años quedó obsoleto. Quedó obsoleto porque era la contingencia en términos de lo que en ese momento se podía negociar en términos de los equilibrios políticos que están ahí. Y en pocos segundos, ¿tú qué propondrías? Yo propondría lo que hemos
Mira, te voy a aprovechar de dejar aquí lo que con el Andras te ha prometido muchas Andrés veces, Auto, muchas lo que gracias. construimos con el Partido Socialista, y en términos de ir a un sistema en el cual efectivamente el sistema de reparto, dada la evolución demográfica que tiene Chile por delante, efectivamente vamos a llegar a un sistema en el cual no se va a financiar si es que no vamos, como decía Andrés acá, ajustando progresivamente la tasa de cotización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a buscar un sistema que sea de capitalización, pero colectiva, donde efectivamente podamos administrar solidaridad. Y, por ejemplo, si a las mujeres les vamos a dar un beneficio en el cual se pueden jubilar antes, el sistema actual no hay ningún beneficio porque las castiga y su pensión queda como es. O sea, se retira antes, pierde capital acumulable y por lo tanto su pensión es más baja. Escucho, dentro de lo que puedo ir captando es como un sistema de reparto 3.0. No es sistema de reparto. Tú puedes hacer un sistema de capitalización que sea colectivo y al interior de eso puedes administrar subsidios cruzados de un grupo a otro. Y en eso también de los de más alto ingreso para subsidiar en alguna medida las pensiones que va a tener por debajo. Entonces es una caja mucho más amplia. Es lo que los países escandinavos funcionan así. Es una solidaridad que vuelve a estar una base fiscal, presente. una solidaridad con un sistema de acumulación financiera que es colectivo, donde efectivamente los costos se reducen notablemente y los riesgos se reparten entre toda la sociedad. José Luis, ¿cuál es tu propuesta? Más allá que responder a Hernán, ¿cuál es el camino que tú crees? Nos quedan poquitos minutos. ¿Cuál es el camino que tú crees que es el más sensato? O sea, lo más sensato es mantener este sistema que tiene esa ventaja del lado de las inversiones, mejorarlo con distintos factores. De hecho, hago siempre el siguiente punto. Yo estuve en la Comisión Bravo y fui uno de los dos que no quiso este sistema de solidaridad entre las cotizaciones, porque de partida las pensiones son bajas para todo el mundo. ¿Pero tú crees que hay que aumentar el porcentaje de cotización solamente eso? No, si al final tiene que ir mucho más allá. Pero bueno, a lo que quería terminar con ese punto es que yo creo que al final del día uno dice y puede pensar en un sentido práctico de que lo más eficiente es el recurso fiscal para no desequilibrar otro sistema. Sin embargo, sí creo que hoy en día se requiere solidaridad, se requiere. Uno puede cambiar. Yo creo que importante es tener un compromiso con la sociedad en este sentido. Ahora, lo que veo mal de los aumentos porcentuales que se están discutiendo, de decir 2 puntos porcentuales que vayan a financiar un mini reparto, por decirlo de alguna manera, eso igual es insuficiente, porque si uno, por ejemplo, distribuyera ese monto entre todos los pensionados, sería en promedio 26.400 pesos por cada punto porcentual. Entonces tampoco va a cambiar mucho Son 52.000 pesos más o menos de aumento. Exacto. Para una persona que quizás gana 250 no es menor. No es menor, pero tampoco le va a cambiar tanto la vida. Entonces, en ese sentido hay que buscar otros mecanismos, mejorar, por ejemplo, temas de inversiones como activo alternativo. Hay varios tipos de mejoras que se pueden hacer. Andrés Guerra. Yo creo que el camino está un poco entre lo que decía Hernán y lo que hizo José Luis. Para mí tenemos que buscar la forma de buscar alternativas de inversión que permitan durante la vida activa tener algo de beneficio viniendo desde todos estos fondos acumulados, que nos lleguen a todos, no solamente a las empresas grandes que son las que emiten acciones, bonos o lo que sea. Y por otro lado, creo que el camino tiene mucho que ver con lo que comentaba Hernán respecto de que tenemos que incorporar una solidaridad que sea permanente. O sea, el sistema tiene que tener, desde mi punto de vista, solidaridad entre los cotizantes. El trabajador que tiene un cargo un poco más alto en una empresa no podría realizar su trabajo y hacerlo eficientemente y por lo tanto cobrar su sueldo si no existiera aquel que atiende el teléfono o abre la puerta o limpia los baños o quien sea. Me refiero, es necesaria la solidaridad porque son necesarios todos esos puestos de trabajo, entonces no hay ninguna lógica en que no exista. Ya, chiquillos, se nos va el tiempo y quiero dejarles planteada, si nos pueden, para cerrar el programa, que nos planteen una frase que hemos tratado de instaurar aquí en el Sin Corbata, el Chile que soñamos. Espera, en materia de pensión. agregar algo antes? Lo que señalaban se parece más entonces al sistema, por ejemplo, lo que tenemos en la AFC. En la AFC, efectivamente, tú un poco a la cotización individual, un poco al solidario y además un sistema tripartito. ¿Podrían asimilarse a esa postura? Sí, son parte de las propuestas, obviamente, que están arriba de la mesa. Yo les quiero plantear que en 20, 30 segundos planteemos ese Chile que soñamos desde la perspectiva de pensiones. Ese Chile que está cambiando, ¿para dónde ustedes creen que debiera ir? Yolanda Pizarro. Desde pensiones, desde salud, desde educación, no me puedo parar solo desde pensiones. Mi sueño es que desde la dignidad y la igualdad, de manera cotidiana, que no sea producto solo del estallido social, sino que sea parte de lo que vivimos cotidianamente, dignidad e igualdad. Sí, yo creo que aquí el ejercicio fundamental que tenemos que hacer cada uno de nosotros es ponernos en el lugar del otro.
Y si vamos a decir un salario mínimo de 300.000 pesos puede ser mucho o poco, bueno, hagamos el ejercicio. Para mí, ¿qué representa tener un salario mínimo de 300.000 pesos si yo tuviera que vivir con eso? Lo mismo en términos de pensiones. Yo creo que ese es el canon en el cual tenemos que actuar. Y en función de eso ver lo que es posible. ¿Sí? José Luis. A mí me gustaría un Chile en el cual las personas confiáramos más, avanzar en esta como crisis de confianza que tenemos en calidad de pensiones, en que tanto el Estado, en este caso el empresariado, los trabajadores están actuando en un mismo sentido para mejorar, como bien decía Yolanda, la dignidad. En ese sentido sí es clave seguir esa vía. Andrés Guerra. A mí me gustaría un Chile en el que todos nos paráramos en la posición de cómo te ayudo para que nos ayudemos a construir un Chile mejor. Y creo que desde las pensiones, desde la educación, desde la salud, creo que es la oportunidad que tenemos. Carolina Guzmán. Mira, el Chile que soñamos desde las pensiones, quizá en un tono sarcástico, ojalá todos con pensiones Capredena y Dipreca. Ahora sí, si debo ser más honesta, la verdad es que aspiro a un Estado que se comprometa con el tema de las pensiones. El Estado no lo puede dejar en manos de privados y soltar. Tiene que haber mayor control y mayor fiscalización. Carola, Yolanda, Hernán, José Luis, Andrés, muchas gracias por esta conversación aquí en Sin Corbata, un tema fundamental que siempre ha estado hoy arriba en la discusión como el tema de pensiones en esta movilización social que ya lleva prácticamente 40 días en nuestro país. Sin Corbata siempre va a estar en las discusiones importantes, en las discusiones que son propias de su televisión pública. Nos vemos el próximo domingo.